Esperemos que el Señor nos ayude en esta hermosa noche y que hable a nuestras vidas y nos ayude a entender su palabra. Amén. Lucas capítulo 19, verso 11. La gloria es de Dios por siempre y para siempre. Aunque muchos no quieran que Él reine, Él es el que está reinando en el cielo y sobre toda la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta hermosa noche una vez más y pedimos que guarde a los que no vinieron por X o Y cosa. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aleluya. Damos gracias al Señor una vez más por sus sagradas escrituras, porque ellas son buenas y para siempre están en nuestros corazones. Gracias porque ellas nos ayudan a poder estar firme y vivir siempre comunicados con nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos que nos ayudes a entenderla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dimos una vez más ya gracias por la hermana que cumplió 14, la que se encuentra de este lado. No, aquella la que tiene 15, esta tiene 14. ¡Ay, santísimo! Esa señora es de nosotros, ella sabe que ella es de nosotros y la queremos mucho. ¿Cuánto la quieren? Amén. Créanme que yo puedo ser uno de los que más la quiere, porque al que más ella le da boche desde aquí, desde este altar, es a mí. Y aún así yo le busco la vuelta como quiera. Así que yo sí le tengo su aprecio grandemente. Aunque por sí, yo creo en lo personal que a veces yo soy como el periódico, yo aguanto todo lo que venga. A mí la gente me dice de todo, me escupe, y yo al otro día estoy con ellos como si ayer me dieron un plato de arroz. Así que yo con la gente lo cojo variado. Aunque uno tiene su momento que uno fácilmente no lo manda al infierno, a un lugar más lejos. Sí, así que ya ustedes saben, uno tiene su momento, pero este no es el momento. No se apure, que usted está en el reino de Dios. Es imposible yo mandarla para otro lugar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dígale al que le queda al lado: la necesidad de entender el reino de Dios. Vuelva y repítaselo porque es importante. La necesidad de entender el reino de Dios. Hay mucha
necesidad y nosotros necesitamos entender el reino de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos entender el reino de Dios? Bueno, porque lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando empezó su ministerio fue decir que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo comenzó con esa palabra, era porque en esa palabra había algo poderoso. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, dentro de uno de los mensajes más poderosos que Él posiblemente había dado, y es el mensaje del Monte de los Olivos, nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso es importante entender el reino de Dios. Y usted diría, ¿por qué es importante entender el reino de Dios? Porque Jesús hizo una parábola acerca del sembrador. Y cuando Jesús hace la parábola acerca del sembrador, Mateo capítulo 13, verso 19 dice que dice Mateo 13, 19, aleluya, que este es el que escuchó el reino y el que escuchó la palabra del reino y no la entendió, porque el malo vino y le arrebató lo que fue plantado en su corazón. Pero sigue diciendo en el verso 23 que el que entendió, escuche bien, porque es necesario entender el reino de Dios, porque el que entendió dio fruto al 100, al 30 y a un 70%. Entonces es necesario entender el reino de Dios. Es imposible, no es difícil, no, es imposible entender el reino y no dar fruto. Jesús dijo que todo el que entendió el reino dio fruto. Dile al que te queda al lado, si tú quieres dar fruto, tú tienes que entender el reino. Esa es una de las necesidades, de entender el reino de Dios. Entender el reino de Dios nos hace a nosotros dar fruto para el Señor. ¿Y cómo podemos entender el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es el reino de Dios? ¿Cuántos se han sentado a preguntar si? Ven acá, Jesús comenzó predicando el Evangelio. Y la noticia del Evangelio es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguna vez me he preguntado yo qué es el reino de Dios? ¿Quién se ha preguntado qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es más ni menos que el dominio completo de Dios sobre todo el universo, sobre toda la humanidad y sobre toda la tierra. Ese es el reino de Dios. Dios reina sobre toda la cosa, sobre todas las personas, sobre todo el universo y sobre todo lo que Él había creado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es importante predicar en este momento en Lucas capítulo 19. De hecho, el pastor lleva una serie de Apocalipsis que estamos viendo ahora. En el capítulo ¿cuál? Estamos 13 y estamos viendo el reino de quién o el gobierno de quién. El gobierno de la bestia. El gobierno de la bestia en la tierra. Sin embargo, por encima de ese gobierno hay alguien que reina por encima de ese gobierno de la bestia. Y es que el rey está sentado en su trono como quiera. Aunque la bestia haga y deshaga, el Señor está sentado en su trono esperando el día indicado que Él ha marcado para el juicio de la bestia y el profeta y aquel dragón. Dios está sentado en su reino. En un gobierno, no, si alguien hace algo malo, posiblemente no se le dicta sentencia, o sí se le dicta sentencia de una vez, pero no se condena de una vez en la parte de echarlo a la cárcel de una vez. Hay algunos que aquí le dan prisión preventiva de 3 meses y después de ahí lo llevan y lo condenan. Algunos lo condenan a 30 años y gracias al Señor que aquí lo condenan a 30 años. Uno es tan pecador que puede cometer un error y no juzguemos al que comete lo que comete allá afuera, pero tienen que arrepentirse. No sé si hicieron una separación ahí de lo que dijimos. Gloria a Dios. Es importante entender el reino de Dios por varias cosas. Porque para mí, los judíos tenían un concepto errado acerca del gobierno del Mesías. Para mí, los judíos tenían un concepto errado acerca del gobierno de Mesías. Y este mensaje lo queremos separar en 3 partes aquí en Lucas. Desde el verso 11 hasta el verso 12,
desde el verso 12 hasta el verso 15 y desde el verso 15 hasta el verso 17. Gloria a Dios. Vamos a dividir este mensaje en estas tres partes. Fijémonos que en la primera parte dice la Biblia que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, yo pregunto, el escritor dice que ellos pensarían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Yo pregunto, ¿el reino de Dios cuando Cristo vino estaba manifestado, sí o no? Claro, estaba manifestado. A algunos no se le había manifestado, pero el reino estaba manifestado. Recuerden que el reino es el dominio completo de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, no había una sola potestad que no quedara por debajo de sus pies en su momento. Donde Cristo llegaba y un demonio estaba dominando, Cristo asumía toda y ejercía toda la autoridad sobre aquel lugar donde Cristo llegaba. Entonces el reino de Dios había llegado a la tierra. Cuando Cristo llegaba a la tierra, no solamente llegaba el Mesías y el Salvador, sino que llegaba el reino completo de Dios. Donde Cristo llegaba, no solamente llegaba Cristo, llegaba el reino de Dios, porque Cristo es el reino de Dios. Cristo es el que gobierna sobre todas las cosas. Aleluya. Pero el escritor dice aquí que ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Y para mí, ciertamente el reino ya estaba manifestado. En el capítulo 11, verso 20 de Lucas, Jesús dice, dando una predicación, porque algunos decían que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú o por el diablo. Y Jesús dice que un reino en sí mismo no puede estar dividido, que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y Jesús dice que si él echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios estaba en medio de ellos. Entonces ellos tenían un concepto errado acerca de la manifestación del reino. El escritor dice que ellos creían que el reino se manifestaría y Cristo estaba en la tierra. Ciertamente el reino estaba manifestado para mí. Cristo estaba en la tierra y todo el dominio estaba en Cristo. No había un lugar donde Cristo no llegara, que Él y su gloria no sean sobre toda autoridad en ese lugar. Ahora bien, lo que sí creo, basado en el verso 11 de Lucas, del capítulo 19, es que, como ya antes dije, los judíos tenían una interpretación errada acerca de lo que era el reino del Mesías. Yo creo, firmemente yo creo, y lo veremos aquí en Lucas 19. De hecho es una parábola y el lenguaje parabólico era un lenguaje muy común usado por Jesús, y era que él ilustraba cosas que posiblemente nunca hubieran ocurrido, pero él la ilustraba para traer verdades espirituales que posiblemente nunca hubieran ocurrido, posiblemente sí hubiesen ocurrido, pero él la traía para dar una ilustración acerca de las cosas espirituales. Esto es una parábola, pero veamos el foco de la parábola. Y ya dijimos que para mí el reino sí estaba manifestado. Jesús dice en Lucas 16:16 que la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios sufre violencia y todos se esfuerzan en entrar en ellos. ¿Cuál era la manera y cuál es la manera hasta ahora para entrar en el reino de Dios? Aceptando a Cristo Jesús. Cristo es el que reina, olvídense de todas las cosas. Satanás tiene un día pactado para ser echado en el lago de fuego. Así como todos los impíos que no se arrepientan tienen un día específico para ser echado en el lago de fuego. Ya Dios enumeró ese día. Ya Dios marcó ese día. Todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Y de la única forma que alguien puede entrar en el reino de Dios es aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo es el reino de Dios. Y si Cristo estuvo en la tierra, quiere decir que el reino de Dios estuvo en la tierra también con Él.
Ay, santo, aleluya. ¿Eso es sí o no? Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el reino de Dios estuvo en la tierra. Algunos piensan que Cristo en sí lo que hizo fue inaugurar el reino de Dios en la tierra. Yo lo creo, algunos lo creen, y yo creo que Él es el rey sobre todas las cosas. Lo importante de todo eso es creer que Cristo es el que reina sobre todas las cosas y el universo. Bríndale un fuerte aplauso a Él, aleluya. Yo sigo creyendo que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, trajo el reino. Lucas, capítulo 17, y fíjense, yo pensaba que Mateo era quien más hablaba acerca del reino, pero cuando yo me planteé a leer Lucas completo, me doy cuenta que Lucas fácilmente nada más habla del reino de Dios y del reino de Dios. Y Lucas, capítulo 17, verso 20, los fariseos le hacen una pregunta a Cristo. Y la pregunta es, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué preguntaron ellos? Para que ustedes vean que ellos tenían un pensamiento errado acerca de lo que era el reino de Dios. ¿Cuándo vendría el reino de Dios? Y Jesús le dice: el reino de Dios no va a venir con advertencia. Y Él dice: no va a venir cuando te digan: ah, pero mira, allí está el Cristo, o búscalo allí. No, Jesús le dice: ni dirán helo allí o helo aquí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cristo es el reino de Dios. El rey estaba en la tierra y el rey traía su reino con él. Por ejemplo, cuando un presidente viaja, por ejemplo, a las Naciones Unidas o a la reunión de la ONU, el presidente no lleva su gobierno con él en sí, porque él lo que va es representando en sí, de una manera, su gobierno. Pero cuando el rey de España se mueve de España a cualquier otra ciudad, realmente él mueve el reino con él. No es lo mismo que un presidente se mueva a un país, porque no se mueve el gobierno completo con el presidente. Pero cuando el rey se mueve de su lugar, en sí se mueve el reino completo con el rey. No sé si me entienden. Cuando Cristo se descendió del cielo a la tierra, Él trajo el reino con Él en sí aquí a la tierra. Por eso Él podía decir con certeza y firmeza que el reino de Dios estaba entre el medio de cada uno de ellos. Y ciertamente no solamente en medio de ellos, el reino de Dios se encuentra hoy aquí en este lugar. Y creemos que Él está reinando sobre su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo está reinando sobre su iglesia? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él vive por los siglos de los siglos y Él reina sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted decidió tomar la decisión por aceptar a Cristo Jesús, que de hecho hemos aprendido que esa decisión no nace de nosotros mismos, porque en nosotros no hay nada bueno, pero cuando Dios puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y decidimos tomar la decisión de aceptar a Cristo Jesús, ciertamente Cristo enseña que no solamente aceptarlo, sino que nosotros decidimos aceptar su reino. Nosotros no solamente somos leales a Cristo, somos leales al reino de Cristo. Cuando tú te guardas para Dios, te estás guardando para el reino de Cristo. Cuando tú te guardas en santidad, te estás guardando para el reino de Cristo. Tú eres representante del reino de Dios. ¿Por qué creen ustedes que el mundo no nos aceptará? Porque no somos de ellos. Somos representantes de un sistema que no es el de ellos. Somos representantes del sistema del reino de Dios, y el reino de Dios está en nosotros. Aleluya. Cristo reina con poder y con gloria. Jesús decide entrar en la casa de Zaqueo, y tuve una discusión o un debate, que de hecho me gustan los debates. Yo amo los debates. Y créanme, y aprendí de un buen predicador que él dijo que cuando él entendió el ego, él entendió que no debería debatir la Biblia. Así que a mí me gusta, pero creo que es una inmadurez que con el tiempo la voy a aprender. Pero me gustan los debates. No sé si me entienden. Me gustan los debates, sí. Me gustan los debates. Me gustan los debates, aleluya.
Y Jesús decide entrar en la casa de un hombre llamado Zaqueo. ¿Cuántos conocen a Zaqueo en la Biblia? La Biblia dice que Zaqueo era un hombre pequeñito, de estatura. Pero ese pequeño hombre, en su momento, se volvió posiblemente más grande que todos los hombres. Porque él decidió hacer cosas que posiblemente grandes hombres que habían en ese momento no lo hicieron. Él decidió ver al Rey de Reyes que pasaría por ese lugar, que posiblemente Cristo iba a pasar por ese lugar una sola vez. Y él quería ver a Jesús. Él quería ver a aquel que todo el mundo aclamaba. Antes de Cristo ser crucificado, de hecho, todo el mundo lo aclamaba. Todo el mundo quería estar con Cristo. Algunos piensan que era porque él daba los panes y los peces. Otros porque él salvaría su vida, como los 12 discípulos. Pero todos querían estar con él. Hay una escritora que de hecho no es de nuestra religión, se llama Ellen de White, que dice que él es el deseado de toda la gente. Y realmente en algo yo estoy cierto con ella, en algo yo no estoy de acuerdo con ella, es que él no es el deseado de todo el mundo, porque el mundo no lo desea a él. El mundo no desea a Cristo. Por más que usted vea que la gente diga ahí, yo tengo deseo y necesidad de asistir a la iglesia, créame, no tienen nada. Perdónenme con todo respeto y todo. Realmente no hay nada, porque no hay nada bueno en uno. Nada bueno. Imagínense, uno que es un creyente fiel al Señor, y hay momentos donde yo estoy trabajando y yo no recuerdo si yo pensé en Cristo Jesús. Imagínense el bendito mundo, que lo que vive en su mundo, en su mundo. Ellos son de su mundo. A uno se le pasa a veces pensar en Cristo Jesús. Imagínense el mundo. Que el mundo lo que piensa es en la cosa del mundo, dijo Jesús. El mundo no piensa en otra cosa que no sea en su mundo. Entonces el mundo no desea a Cristo. Creo que nosotros sí deseamos a Cristo, y es por una sola razón. Y es que esa razón es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y es el único que hace que nosotros deseemos lo que está en el Jesús Cristo. ¿Cuántos lo creen que es así? El Espíritu Santo es el que pone el anhelo en nosotros, el que pone el deseo en nosotros, el que pone el querer en nosotros, el que aun cuando nosotros no nos sentimos con fuerza de buscar a Dios, es el Espíritu Santo que pone el deseo y el anhelo de buscar a Cristo. Y el Espíritu Santo es tan poderoso en nosotros que Él no solamente nos motiva como nosotros nos motivamos uno al otro. Lo único que yo puedo hacer con cada uno de ustedes si lo veo decaído es motivarlo. Pero yo no puedo hacer lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente me motiva, Él me lleva a donde yo deseo estar con el Padre. El Espíritu Santo puede hacer todo por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Dios está en nosotros. Esa es la primera parte que quería presentar en este punto de vista. Y vamos a ver desde el verso 12 hasta el verso 14. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Esta palabra yo quiero que nosotros la guardemos, porque estamos estudiando Apocalipsis en un capítulo que se nota claramente este verso. Dice que un hombre noble. Cuando usted busca la palabra un hombre noble, la palabra noble se podía traducir como un hombre bueno, un hombre de buenos principios, un hombre amable. Ese hombre amable se fue para un país lejano. Y cuando nosotros sabemos que es una parábola, pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que esa parábola estaría haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que fue a recibir el reino. Él trajo el reino, por el contexto mesiánico, Él fue a recibir lo que el Padre le tenía. La Biblia dice que cuando todo sea acabado, Dios pondrá sobre los estrados de los pies de nuestro Señor Jesucristo todas las cosas. Aleluya. Él es el Rey de todas las cosas. Amén. Jesús es el que reina sobre todas las cosas. Él dijo, antes de irse, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando la Biblia dice toda autoridad, no podemos poner una parte aquí y otra parte allí. Toda autoridad es toda autoridad. Y Él nos las dio a nosotros, esa autoridad. Toda autoridad
se le fue dada a Él en el Rey sobre todas las cosas. Jesús reina con poder y con gloria. A Él se le ha entregado el reino de todas las cosas. Jesucristo está sentado en el cielo y Él reina sobre todas las cosas. Y con poder y gloria Él reina. Ahora bien, si verdaderamente Él reina, ¿qué sucede con el mundo? Bueno, podemos verlo aquí. Dicen que ellos no quieren que Él reine sobre ellos. No es más ni menos. Por ejemplo, estamos en el gobierno de ¿quién es el presidente de aquí de este país? Danilo Medina. Bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Luis Abinader se gobierna. Sin embargo, si esto no fuera una república y fuera un reino, son cosas distintas. La república en sí lo que gobierna es la voz del pueblo, la Cámara del Senado. Lo que el Senado diga, eso es lo que se hace. Pero en el reino, lo que rige el pueblo es lo que el rey dice. No sé si pueden entender eso. Lo que el rey dice, en sí en el reino, lo que se vive son las leyes del rey. Pero hay algunos que dentro del reino no quieren que el rey gobierne sobre ellos. Ahora, ¿por qué ellos no quieran que él reine sobre ellos? Él no reina. Claro que él reina. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren que él reine. Dentro del gobierno de David había gente que no querían que él reinara. Sin embargo, cuando se llegue el momento de apresar a aquellos que no quieren que él reine, pasará algo, créanlo. No se le tomará desapercibidamente aquel pensamiento y deseo de no querer que él reine sobre ellos. Aquí en el verso podemos ver que él reina, pero ellos no quieren que él reine sobre ellos. Y podemos ver eso en Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué se puede ver? El gobierno de las tinieblas queriendo imponer su autoridad sobre las personas, pero nosotros los que estamos sellados, sí no queremos que esto nos gobierne. Y no nos gobernarán porque nosotros no podemos tener dos señores. Nadie puede tener dos señores, dijo Jesús una vez hablando acerca de los bienes terrenales. Nadie puede tener dos señores porque va a amar a uno y va a aborrecer a otro. Nosotros tenemos un solo Señor. Amén. Y Él es el que reina sobre nosotros. Jesús no gobierna sobre el mundo, no porque Él no gobierne, sino que Lucas enseña que ellos no quieren que Él reine sobre ellos. Eso enseña la palabra. Ahora, yo sigo creyendo que al igual que los judíos tenían un pensamiento no grato sobre el reino o la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, no entendieron el reino de Dios. Y si no entendieron el reino de Dios fue porque nunca estuvieron en la luz. Para poder entender el reino hay que estar en la luz. O sea que usted ya tiene un paso, usted está en la luz. ¿Cómo usted puede darse cuenta realmente si usted ha entendido el reino de Dios? Bueno, por los frutos. Jesús le dijo, estos son los que han entendido la palabra del reino, que dieron fruto a 100, a 70 y a 30. ¿Cómo usted se va a conocer usted mismo? Por los frutos. No le digo a la gente, porque la gente a veces confunde a uno. Uno está como dura 5 días sin orar y dice, tú eres un hombre de Dios. No sé, nosotros mismos somos los que nos podemos dar cuenta si realmente estamos dando fruto. No se lleven del mundo, que el mundo está cegado y está engañado. El mundo le dice pe a la carne y a la carne le dice pescado. Entonces el mundo no tiene algo claro acerca del reino de Dios. Usted y yo sí tenemos claro acerca del reino de Dios. Posiblemente ni nosotros mismos podamos darnos cuenta de cada uno, de la vida de cada uno aquí. Porque hay algunos, habemos muchos, que posiblemente a veces ni bien estamos con Dios. Pero el hermano ve que sí. Porque nosotros en sí queremos ver todo lo bueno en nuestro hermano. Pero usted mismo es que sabe si realmente usted está dando fruto. Entonces lo único que saben si el reino, verdaderamente ellos han entendido el reino de Dios, son cada uno de ustedes mismos. Así que ustedes deben de analizar si realmente han entendido el reino de Dios.
Yo no estoy predicando en este momento para enseñar que realmente yo sé acerca del reino de Dios. No, es para que entendamos si realmente hemos entendido el reino de Dios. Y créanme que en algunos de los momentos de los debates uno quiere enseñar e imponer para que ellos vean que nosotros sí tenemos. Pero este no es el momento, ni debería de ser ningún momento hacer eso. Nosotros debemos entender por nosotros mismos si realmente hemos entendido el reino de Dios. Y nos quedamos en que Lucas describe que algunos no quieren que Él reine. Esta es la segunda parte de la predicación. Vamos a la tercera parte y la final. Aleluya. Lucas capítulo 19, verso 15 hasta el verso 27. Aconteció que vuelto él, después de haber recibido el reino y volver, mandó a llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para ver lo que ellos habían negociado. Yo creo en lo personal que Cristo trajo el reino de Dios a la tierra, y que cuando Cristo estaba en la tierra, el reino de Dios estaba en la tierra. Ahora bien, creo también que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, en sí no será a reinar como algunos piensan. Ese es mi punto de vista. Porque aquí, según lo que yo estoy viendo, yo creo que Él viene con otro fin. Aquí la Biblia dice que cuando Él regrese, y Él regresó, dice que mandó a llamar a aquellos a los cuales le había dado el dinero. Para mí aquellos son su iglesia, los escogidos. La Biblia dice en Mateo 24 que cuando Él regrese, Él mandará a llamar a sus escogidos. Y en sí tendrán que ponerse a cuenta con aquel amo. ¿En qué usted ha gastado lo que se le puso en su mano? A cada uno de los que estamos aquí, Cristo nos puso algo en las manos. Indistintamente nos puso algo en las manos. ¿Qué? No sé, a mí me puso lo mío. Y hay días que yo digo que, Dios mío, porque no estoy metiendo mano en lo que tú me diste. Realmente, uno hay veces que se descuida en el reino de Dios. Y yo creo en sí que todos nos hemos descuidado en el reino de Dios. Pero antes de que el rey venga a hacer juicio, Él llamará a sus escogidos y le indagará a cada uno qué han hecho con lo que Él le dio. Yo no sé qué ustedes dirán, pero la Biblia presenta aquí que se presentaron 3 donde Él. El primero dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y Él le dijo: buen siervo. Wow, lo que quiere escuchar todo el mundo. Cuando yo trabajé en la Royal, yo hacía mi trabajo 1A, porque yo en sí lo que quería era que el jefe me viera. La cámara ciertamente daban de mí así, estaba esa plancha ahí. Y yo realmente, yo siempre he trabajado con amor. Cuando yo trabajaba para otros, yo lo hacía como si era el negocio mío. Yo planchaba como si la lavandería era mía. De verdad se lo digo. Yo hacía mi mejor trabajo y siempre animaba a los demás. Ahora, yo tenía algo que cuando yo quería decir algo al jefe, ellos no se lo decían, pero yo sí. Yo era el vocero de él. Como no soy aquí de alguno. Yo, el traductor, yo era el vocero de ellos. Nadie, por ejemplo, habían veces que nosotros nos quedábamos hasta las 7 y el trabajo era hasta las 5. El jefe siempre nos daba, o nos compraba pica pollo o nos compraba unos panes con queso. Llegaban las 7 y no veíamos nada. Y ustedes saben, entre uno mismo, entre los empleados, usted puede ser mejor jefe. Entre los empleados siempre va a estar el cuchicheo, como dicen por ahí. Olvídense de eso. No se mueran de la presión, que eso siempre va a estar. Ellos me decían a mí: oye, pero vea que el tipo no ha traído nada. Digo: tranquilo, yo voy a andar. Patrón, ¿y usted? Yo siempre he tenido mi labio en todo. Cuando llego yo del jefe, dígame, patrón. Tenemos, patrón, mire, tenemos hambre realmente. Ay, si usted sube allá arriba, diga que yo plancho 20 camisas, yo he planchado 30. Suba para allá. Y él es un señor mayor, muy buena gente. Me decía: está bien viejo. Está bien viejo, porque él se crió para allá, sobre lugar de afuera. Está bien viejo, yo voy ahora. Iba y compraba los picapollos y nos ponía. Uno planchaba con amor, realmente. Si ustedes quieren que los empleados le trabajen bien, sí, no, siempre denle lo de él. Yo con la gente mía que trabajan conmigo, mire, es más, usted le pregunta a uno ahora mismo cómo yo lo trato, y yo
Porque mi mamá me dice que yo soy un apoyador de él. No es que yo sea apoyador, es que en sí yo lo que quiero es que me salga mi trabajo. Y para que me salga mi trabajo, yo le pago a ellos su sueldo. Pero hay días que yo le digo, tengan 200. Yo sé que ese día yo voy a cocinar con amor. Yo le digo a veces a la tipa, ven acá, el tipo como que no te atendió, pero desayúnate. Y la comida me sale lo mejor, señores. Aprendan. Entonces, nos podemos dar cuenta aquí en la Biblia que Jesús nos baja la cuenta. Yo le hice como el pastor hace a veces, le meto un chistecito para después traerle la verdad. Y ciertamente el Señor nos baja la cuenta. Así que yo te preguntaría, y pregúntele a cada uno de los hermanos, ¿qué están haciendo con lo que Dios le dio a cada uno de ustedes? ¿Están haciendo ustedes algo con lo que Dios le entregó en sus manos? Y nadie puede decir que Dios no le entregó nada. A todos los que estamos aquí, Dios le entregó algo. Evagna es la más pequeña y la hija de Cindy también. Y esas tienen lo de ella, porque esas son evangélicas. Así que a cada uno de nosotros Dios le entregó algo. Y cuando Cristo regrese, si entendemos la parábola, Él nos va a jalar a cuenta. El primero dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y Él le dijo, buen siervo. El segundo dijo, Señor, tu mina ha ganado 5 minas. Y a este también Él le dijo, buen siervo, sé tú sobre 5 ciudades. Ahora, como siempre viene un colado, viene un labioso, cuando usted vaya a dar la labia, dele con lo correcto, no lo de vacío, porque le van a dar con lo mismo suyo. Óigame, créame, cuando usted da una labia, déla con la correcta. Como yo hacía con el jefe mío, yo iba a darle la labia, pero ya el trabajo estaba hecho. No den labia vacía, que el Señor no coge labia vacía. Yo siempre le he dicho a los amigos míos cuando estamos hablando de cualquier cosa que ellos han hecho, creyentes, yo, papá, tranquilo, yo te entiendo. Dímelo a mí, que yo he pasado por eso. Pero eso soy yo. Cuando el rey venga, él no te va a decir lo que yo te digo. Él no te va a decir, yo te entiendo. Él no te va a decir, tranquilo, que yo te entiendo. No. Emma, este es el momento de usted pedirle al Señor y decirle todo lo que usted está pasando. Emma, confiese en el pecado más grande que usted ha hecho. Este es el momento. Esta es la hora que Él no ha regresado y no te ha jalado al capítulo. Este es el momento. Ahora mismo Él te entiende. Tú puedes cometer el pecado más grande del mundo, yo puedo decir lo que sea de ti, pero Él te entiende ahora. Tú puedes ahora mismo no estar haciendo nada con lo que Él te entregó, Él te entiende ahora. Es ahora que Él entiende. Cuando Él regrese, el tercero vino con su labio y le dijo, mira, Señor, aquí está tu mina. Aquí la Biblia dice que estaba guardada en un pañuelo. No sé si eso se le hace familiar a ustedes. Bueno, a ustedes no, quizás a mí sí. Porque yo recuerdo que mi abuela guardaba su dinero en un pañuelo. Entonces se le hace familiar a ustedes, ¿verdad que sí? Entonces mi abuela siempre tenía su pañuelito o aquí o aquí o abajo de almohada. Ahí está. Cuando aquí la Biblia dice guardado en un pañuelo, es que por si la gente siempre guardaba su dinero en un pañuelo. Entonces este tipo viene con su labio, mira, Señor, aquí está tu mina, la cual estuve guardada en un pañuelo porque yo tuve miedo de ti. Por cuanto tú eres un hombre severo, que tú tomas lo que no pusiste y siembra lo que no se gasta, y siembra lo que no se gasta. Ciertamente Dios no necesita de nosotros, no, pero Dios ha depositado parte de Él en nosotros para hacer un carácter de Él en nosotros. Ciertamente Él estaba diciendo la verdad. Jesús no necesitaba de Él, pero Jesús le dio algo para hacer un carácter en Él. Lo que Dios te dio a ti no porque Él necesita que tú se lo devuelvas. Él necesita que tú tengas carácter en tu vida. Alguien sin carácter es una gente más. Usted ha visto a esa gente que usted le dice en la calle, bueno, tú como que no tienes carácter. Y realmente hay muchos evangélicos que uno puede decirle a confianza, usted no tiene carácter. No lo tienen, señores. No lo tienen. Usted busca su vida espiritual y no hay un carácter en ellos. No han forjado ni han formado lo que Dios le dio. No han hecho nada por la vida cristiana que Dios le dio. No han hecho nada con los dones que Dios le dio. Nada. Hay gente frisadas en la iglesia que no se mueven ni a la esquina. No se atreven a sacar el micrófono un miércoles. No estoy hablando de lo que viene ni de lo que no viene. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Es que hay gente que no están haciendo nada con lo que se le dio. Y de repente quieren traer una excusa a la iglesia. Y me da pena el pastor que siempre dice, yo te entiendo.
Señores, bueno, por lo menos a ustedes les dice eso, cuando el pastor a mí no me entiende, el pastor me da mi chucho. Perdón, pastores. A veces yo pienso que no me da a mí solo, pero yo sé que él a cada uno le da su chucho personalmente. Pero hay gente que no están haciendo nada con lo que Dios le dio, señores. Y yo le voy a decir algo. Si verdaderamente usted ha entendido el reino de Dios, usted necesita apercibirse. Usted necesita moverse. Usted necesita accionar. Usted necesita hacer algo por su vida y por lo que Dios le dio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Rey Eterno. Entonces realmente Dios nos ha dado algo. Si usted no está haciendo nada con lo que Dios le dio, empiece a hacer. Porque la Biblia registra aquí que cuando el hombre terminó de decir, porque toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste, entonces Jesús no le dijo como a los otros dos, buen siervo. No, él le dijo, mal siervo. Eso posiblemente le puede tocar a uno de nosotros en el reino de los cielos. Que Él nos diga a nosotros, mal siervo. Y no solamente nos dirá mal siervo, nos pasará lo que ya le había dicho a ustedes, que nosotros seremos juzgados por nuestra propia boca, por nuestra propia boca. Mal siervo, le dijo Jesús, por tu propia boca te juzgo. Si tú sabías que yo era un hombre severo, ¿cuántos creen que Cristo es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo lo libertó? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo lo salvó? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puso algo en su vida? Jesús estaba diciendo esto aquí mismo. Si tú sabías que yo era así, que yo había puesto esto en ti, ¿por qué no hiciste nada? Tú sabías que yo era un hombre severo, que yo tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Si en sí el Señor me estuviera reclamando el dinero, yo realmente soy un mal administrador. Ya me lo puedo decir público. Y yo creo que eso no sería público, porque ya todo el mundo lo sabe. Realmente es una risa, pero cuando uno analiza es una vergüenza. Y discúlpenme, pero es así. Un mal administrador es una vergüenza para la sociedad. Para la iglesia es una vergüenza. Porque posiblemente aquí hay hermanos que estarían pasando necesidades. Si yo fuera un buen administrador, no le estarían pasando. No sé si me entienden. Dios realmente toma el desierto de usted para formar un carácter. Pero Dios en sí lo que quiere es que usted tenga su carácter formado. Dios no espera la oportunidad para obrar en usted meramente. Dios ya la oportunidad está y Él obra. Pero en sí lo que quiere es lo mejor en su vida. Y Jesús le dijo a él, tú eres un mal siervo. Sí, dígale al que está al lado, tú eres un mal siervo. Mal siervo. Lo que se nota aquí en la venida del rey es que Él viene a hacer juicio. ¿Qué se puede notar aquí? Que Él viene a hacer juicio. Y en su juzgado, Él jala, porque en el juzgado siempre hay dos partes. El que se va a defender y el que está acusando. Pero aquí son dos partes que el mismo juez es el que va a implantar las leyes. Él jala primero a su iglesia porque la Biblia dice que el juicio empieza por casa. Venga usted, pasen el balance. ¿Ustedes creen que ustedes tienen el balance bien hecho para cuando Cristo venga? ¿Tienen el balance bien hecho? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿tienen el balance bien hecho? Realmente debemos de pasar balance. El rey viene. No es mentira, Él viene. Así como usted está seguro de que usted es creyente, así debe de estar seguro que Él viene. Y esta palabra de que Él viene, si no estamos pasando balance, debe de ser un temor grande para nosotros. Imagínense de que el rey se aparezca en esta noche y nosotros no tenemos el balance pasado. Gloria a Dios. Ay, qué vergüenza sería para nosotros. Y creo que deberíamos de tomarlo serio esto. Entonces, Jesús le dijo que por su propia voz que Él lo juzgaba. Porque realmente Cristo cuando vuelva, para mí, vuelvo y digo, para algunos no, pero para mí, cuando Cristo vuelva vendrá a hacer juicio. Y creo que he entendido esto más en Lucas. Él viene a hacer juicio. Llama a su iglesia y le dice, a cada uno le da su parte. Por tu propia voz te juzgo. Sabía que era un hombre severo que tomó lo que no puse y sigue lo que no sembré. Por tanto te digo, mal siervo. Y le dijo a los que estaban presentes, y para mí los que estaban presentes son los ángeles,
Porque si hay un juicio, y son los seres humanos los del juicio, y créanme que el juicio de Cristo será dividido en dos cosas. El primer juicio será para recompensar la fidelidad de los que sirvieron. Este es el primer juicio, para recompensar la fidelidad de nosotros los que hemos servido. Pero a uno de los que sirvió mal, él le dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denle la que tiene la 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, pero tiene 10. Lógicamente no nos veríamos bien que un dueño de empresa le diga al administrador o al gerente: oye, quítame ese de ahí, pon ese aquí. Y le dice: no, acá, maestro, ese tiene demasiado. ¿Va a quitar el que no tiene? Quítalo, yo soy el que digo. Porque al que tiene se le dará, más aún el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y aquí voy a hacer una pausa de algo que yo le estaba explicando a alguien. Yo le decía a ese alguien que esto que se ve aquí en este juicio realmente no es la pérdida del siervo. Él me decía que no, pero como yo estaba seguro de lo que ya yo había leído y había estudiado y estaba seguro, yo le decía que aquí el siervo no se está perdiendo, solamente le está pasando balance y ya. Él no se está perdiendo. Él le dijo: mal siervo. Pero el siervo no se está perdiendo por eso. Quizás algunos de nosotros no daremos el fruto como se nos demandó, pero no nos vamos a perder por dar el fruto, por no dar el fruto que se nos demandó. No sé si me están entendiendo. El siervo no se está perdiendo. Él solamente le está demandando lo que se le dio. Ahora, en el segundo juicio, que es el juicio para condenar a aquellos que no querían que Él reine sobre ellos. Ahora sí, ahora Él va a hablar de lo perdido. Ahora Él va a hablar de aquellos que no querían que Él reine sobre ellos. Y Él dice: mándenme a llamar a aquellos que no querían que yo reinara sobre ellos. Para esto sí hay una condenación eterna. Para esto sí hay un juicio eterno. Estos sí se van a perder eternamente. Nuestro Señor vendrá a esta tierra y Él va a hacer juicio contra todo aquel que no quiere que Él reine. En aquel momento, aunque ustedes vieran, los líderes religiosos sabían que Él era el Mesías. Nicodemo lo demostró. Nicodemo demostró que los líderes estaban claros que Él era. Ellos habían estudiado las Escrituras. Ahora había algo en ellos que ellos no querían que Él reinara sobre ellos. Y siempre y cuando, para terminar, siempre y cuando alguien no quiere que el rey reine, es porque hay intereses en el medio. Jesús dice que la gente no quiere que Él lo traiga a la luz porque no quieren que sus pecados sean descubiertos. Siempre que alguien no quiere que el otro reine es porque hay un conflicto de interés. Siempre búsquelo. Bueno, aquí en el gobierno, los que son del PLD no quieren que los del PRD o del PRM estén en el gobierno. Y usted se preguntaría por qué. ¿Porque Danilo Medina fue bueno? ¿O porque Abinader es bueno? De hecho, para mí no hay ninguno bueno. Y yo nunca me voy a parar aquí a defender a ninguno de los dos. Yo me levanto a las 5 de la mañana y ellos de hecho ni me despiertan. Para que ustedes estén claros. Así que yo no me voy a parar aquí a defender a ninguno de esos dos. Ninguno de los dos fue bueno. Ni son buenos. Y para mí ningún presidente va a ser bueno nunca. Para mí. Pues yo me levanto todos los días a trabajar yo. ¿Ustedes me entienden? Pero si alguien, el del PLD no quiere que el del PRM gobierne. ¿Y ustedes se preguntan, por qué? ¿Por arte de magia? No, no por eso. ¿Alguna botellita tiene el del PLD? Créanme, eso lo digo por así. Algo le entra, si no le entra a él, le entra a mamá. Y si no le entra a mamá, le entra el hermano. Y si no le entra el hermano, le entra el primo. Y si no le entra el primo, le entra el amigo. Pero hay algo entre el medio. Nadie en sí no quiere que otro gobierne diga porque no le gusta. No, siempre por un interés. Entonces estos que están aquí no querían que él reinara sobre ellos. ¿Por qué el mundo no quiere que él reine sobre ellos? Claro, hay algo. ¿Por qué el mundo no quiere que él reine sobre ellos? Número uno, porque el diablo les tiene su entendimiento cegado. Número dos, porque ellos quieren vivir en sus deseos. Ellos aman estar en sus deseos.
El que peca ama estar en el pecado. Créanme eso. El que peca ama estar en el pecado. Ama estar en sus deseos. Ama estar en los deleites. Entonces, cuando el mundo y el ser humano se encuentran en sus deleites, no quieren que Jesús reine sobre ellos. No quieren, no lo aman, no lo desean. Cuando alguien está, por ejemplo, cuando alguien está a pico de botella en el caliente, cuando él está bebiendo fuertemente, realmente él nunca ha pensado en Dios en ese momento. No va a querer, porque él lo que ama es lo que él tiene dentro de él. Y dentro de cada ser humano en sí lo que es maldad. Solo Cristo puede limpiar a cada uno de nosotros. Ahora vemos en el juicio que en el segundo juicio él llamó a aquellos que no querían que él reinara sobre ellos y le dijo: llamar a aquellos que no quieren que yo reine sobre ellos y decapítenlo delante de mí. Cuando él regrese, él va a poner uno a la derecha y otro a la izquierda y va a hacer juicio y punto. Eso se presenta aquí. Él mandará a sus ángeles a recoger a los escogidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El que no quiso que él reinara sobre ellos morirá en aquel momento. Y no es una muerte de la que sufrirá todo ser humano, porque de hecho el pastor explicó que en sí todo el ser humano va a tener una muerte física. Y eso es cierto. Nuestro cuerpo, cuando seamos transformados, morirá. Tendrá una transformación. Pero la muerte que recibirán aquellos que no quieran que él reine sobre ellos es la del juicio y perdición eterna. Nosotros no somos ninguno de esos, póngase de pie. Nosotros somos de aquellos que él le entregó minas. A cada uno de nosotros Jesús nos ha entregado algo en la mano. Y posiblemente nosotros lo hemos descuidado por el afán del trabajo, por el afán de la familia, por el afán de los estudios. Pero el que ha descuidado algo en Cristo Jesús, lo ha descuidado por algún afán. Nadie descuida algo porque lo descuidó ya. No, el que descuidó lo de Cristo, lo descuidó porque se puso a hacer algo que no era lo de Cristo. Pero Jesús enseñó un principio y quiero que todos nosotros nos vayamos con este principio. Él dijo que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros estamos llenos de deseos de cosas del mundo. Nosotros estamos llenos de vanidades. Pero Él enseñó que nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. La demás cosa Él la pondrá. Nosotros tenemos que estar seguros que la demás cosa Él la va a poner. Nosotros debemos dejar de depender de nosotros mismos ya. Si realmente hemos entendido el Evangelio, tenemos que entender que poder entender el Evangelio es dejar de depender de nosotros mismos. Nosotros estamos afanados en las cosas de la vida porque a nosotros nos gusta depender de nosotros mismos. El hombre ama ser él. El hombre ama tener el dominio. Pero esta noche el Señor nos dice que el único que tiene todo el dominio y toda autoridad es Él. Nosotros debemos de echar nuestras ansiedades sobre Él. Nosotros debemos de echar nuestros deseos sobre Él. Nosotros debemos de echar todas nuestras desesperaciones sobre Él. Él reina sobre nosotros. Él gobierna sobre nosotros. Vamos a orar en esta hermosa noche. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Rey eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día más, Padre amado, a depender de ti. Ayúdanos a entender tu reino, Señor. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Padre amado. Ayúdanos a ser así como los apóstoles, que daban todo por el reino y no se le importaba nada, sino el reino. Cuando alguien es leal al reino, es leal al rey. Ayúdanos a ser leal al reino y con eso demostramos que somos leal a ti que reinas sobre nosotros. Te pedimos que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y que los fortalezca, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.